La Unión Soviética ya no existe y Estados Unidos ganó la Guerra Fría, pero el concepto de la lucha de clases sigue aún vigente y está más vivo que nunca. El tema que hoy nos convoca es sobre un personaje que tuvo una relevancia fundamental a fines del siglo XX, pues determinó la configuración política de muchos países. Estamos hablando de Gorbachov. El objetivo de este video es poder exponer algunos de los argumentos que no nos muestran muy seguido en Occidente en relación a su desempeño, ya que generalmente cuando se habla de su figura se realizan más balances positivos e incluso en ocasiones elogios innecesarios. Hoy les presentaremos los 20 errores u horrores de Mikhail Gorbachov. En un comienzo, la carrera política de Gorbachov se basaría principalmente en criticar al sistema soviético y a la época de Leonid Brezhnev. En un par de ocasiones criticó directamente a Brezhnev y sus sucesores Andropov y Chernenko, tildando a sus gobiernos de autoritarios y diciendo que estaban sumidos en el burocratismo y el estancamiento. Estas críticas oportunistas, sumadas a un discurso de renovación y libertad, le sirvieron a Gorbachov netamente como plataforma política. Luego de haber criticado a los líderes anteriores, se arrepentiría rotundamente debido a la popularidad que tenían los líderes que él criticaba. Se dio cuenta que para muchas personas los tiempos de oro del poderío soviético y los grandes derechos conquistados por los soviéticos fueron frutos sembrados en la era de Stalin y fueron cosechados en los tiempos de Brezhnev. Ese sentimiento actualmente es una nostalgia que se encuentra albergada en el corazón de muchas personas que vivieron esa época. Pese a que Gorbachov criticó y sancionó a Yeltsin en algún momento, las críticas más considerables fueron hechas demasiado tarde, cuando Gorbachov ya estaba lejos del poder. Él, en su afán de querer ser consecuente con su discurso de apertura, de libertad y tolerancia, soportó demasiados errores por parte de Yeltsin en nuestra opinión. Aquí les mostraremos un fragmento de una reunión plenaria de octubre del Comité Central. En dicha reunión se discutió sobre una acción puntual de Yeltsin respecto a dichos polémicos de carácter anticomunista y por roces con otros políticos, como lo es el caso de Yegor Ligachov. Aquí hay una muestra de esa reunión inédita. Tras esas declaraciones, Gorbachov, ante las conductas de Yeltsin, admitió en el mismo texto que les mostramos que él trató de consultar con más organismos antes de expulsarlo de sus responsabilidades, aplazar lo más posible su expulsión, considerando que en otros tiempos de la Unión Soviética ese caso se hubiese tornado un simple trámite de expulsión del partido. La tolerancia y la ingenuidad de Gorbachov fueron complacientes con la actitud anticomunista de Yeltsin. El respeto y la falsa pretensión democrática solo terminarían dando razón que un poco de autoridad no hubiese estado mal. Cualquier supuesta buena intención de Gorbachov nos terminaría mostrando que sería Yeltsin quien pondría en jaque a Gorbachov, sin darle más alternativa que salir del Kremlin. Si bien entre Estados Unidos y la Unión Soviética había una serie de enfrentamientos o contradicciones, la mayoría de las acciones tomadas por Gorbachov terminarían beneficiando al capitalismo,
Al reducir los gastos militares, Gorbachov tomó el rumbo para establecer un diálogo fraternal con los Estados Unidos. En 1985 tuvo lugar su primera reunión con Reagan, en la que la URSS se pronunció a favor de la reducción de las armas nucleares. Los países del Pacto de Varsovia elaboraron en 1987 una doctrina basada exclusivamente en la defensa. Además, Gorbachov publicó el libro titulado La perestroika y la nueva mentalidad para nuestro país y el mundo entero, subrayando la importancia de los valores universales. En 1990 fue firmada la Carta de París para la Nueva Europa, acabando así con la contraposición de los dos sistemas. Al igual que en el caso anterior, la política diplomática generada por Gorbachov, en este caso con Israel, traería a las tierras de Medio Oriente un notorio desbalance geopolítico, permitiendo a Israel tener una mayor influencia militar en otros países. Apelamos a algunas catástrofes humanitarias causadas por Israel en territorios del Líbano el año 94, en Túnez a fines del 85. Incluso, hagamos memoria, lo que se hace hoy con civiles en territorio palestino. En el año 1989, tras el desgaste provocado por las contradicciones de la Guerra Fría, Gorbachov ordena la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. Grave error. La ausencia soviética en Afganistán generaría un importante antes y después en el país. Consideremos que actualmente en dicho país hay una guerra que persiste. Nos referimos a una guerra civil permanente que se rehúsa a terminar. El Estado Islámico establecido en la capital afgana de Kabul logró captar el dominio del país con el reconocimiento de la ONU y Arabia Saudita. Este Estado Islámico frenético, de acuerdo a lo que indica la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, es un Estado que está de la mano de los talibanes y se ha dedicado a hacer una serie de atrocidades imperdonables en el país, como por ejemplo hacer negocios ilegales, tales como prostitución de menores y venta de órganos, además del tráfico de drogas del opio. Sin lugar a dudas, la ausencia de un ejército socialista en Afganistán generó el retorno a la lamentable inestabilidad política del país, característica de Afganistán. Un día de Navidad, Nicolae y Elena Ceausescu son enjuiciados por un tribunal provisional de quienes supuestamente eran las mentes detrás de este derrocamiento de la Rumanía socialista. Además de vergonzoso, el juicio era improvisado y se disfrazaba de legalidad. Era un juicio donde Ceausescu y su esposa podían apelar y defenderse, pero no tenían derecho a abogado, y lo peor es que la decisión del juez ya había sido tomada previamente. Es más, el dictamen ya había sido planificado muchos meses atrás. La pareja Ceausescu es fusilada horriblemente ante las cámaras de televisión, ante los ojos espantados y asombrados de toda Europa. Fueron ejecutados bajo una serie de acusaciones, muchas de ellas sin sustento alguno. Esto fue el hito que marcó el inicio del fin de una era de socialismo en Rumanía. ¿Qué culpa tiene Gorbachov en todo esto? Todo este fenómeno que ocurrió fue posible por la conspiración de sectores de la dirección del ejército, que haciendo pleitesía a sus respectivos países, de los cuales eran agentes, conspiraron no solo contra Ceausescu, sino también contra la Rumanía socialista. La CIA con Ronald Reagan en Estados Unidos aportaría todo este derrocamiento desde la tierra, principalmente con armamentos, municiones y vehículos. Por otro lado, la KGB con Gorbachov desde la Unión Soviética apoyaría desde el aire, principalmente con inteligencia militar de espionaje y cortando las telecomunicaciones de Rumania, para dejar al país incomunicado temporalmente. Gorbachov debilitó el socialismo a nivel continental haciendo su perversa contribución. Irónicamente, Mikhail Gorbachov incurrió en prácticas que él decía condenar cuando se trataba de soberanía o de libre determinación.
Mikhail Gorbachev fue muy criticado por su política informativa relativa al desastre nuclear del reactor número 4 de la central de Chernóbil. El gobierno de Gorbachev se abstuvo de avisar a la población inmediatamente sobre la escala real del desastre nuclear en la central. El primer anuncio recién fue realizado casi 2 días después del incidente colosal. Esta política hizo que el número de víctimas de la catástrofe aumentara cientos de veces. Más de 7 millones de residentes de los territorios contaminados por la nube radioactiva recibieron diferentes dosis de radiación. Además, un equipo internacional de más de 100 científicos ha fijado el total de víctimas mortales del accidente en 4.000 personas. En un momento del gobierno de Gorbachev, el Politburó consideró que el alcoholismo era una de las causas clave del estancamiento económico. Para solucionar estas problemáticas, en mayo de 1985 se adoptaron los decretos del Comité Central y del Consejo de Ministros. Se utilizaron todas las posibilidades del aparato propagandístico del país e incluso el Estado decidió reducir sus beneficios originados por la venta del alcohol. La lucha contra el alcoholismo redujo temporalmente la mortalidad, pero dañó la viticultura y se produjo un aumento del consumo de alcohol ilegal y de drogas. Hacia 1988, esta política fue rechazada al no obtener los resultados esperados. En la época de Gorbachev, Moscú planeó reducir a la mitad su déficit presupuestario de 120.000 millones de rublos. El presupuesto de 1990 contemplaba globalmente unos ingresos de 428.000 millones de rublos y unos gastos de 488.000 millones. La deuda exterior llegó a un total de 58.000 millones de rublos y según el ministro de Finanzas, Valentín Pavlov, llegó a un punto en el que, sin nuevos préstamos, fue aumentando el déficit debido al servicio de los intereses. Este déficit se propició a partir de medidas de inversión tomadas por el régimen de Gorbachev. Esto buscaba estimular la economía, pero fracasó. En 1989 se registró un déficit presupuestario por primera vez. En junio de 1990, el Consejo Supremo de la URSS adoptó el edicto sobre el concepto de la transición hacia la economía de mercado y el gobierno elaboró un plan para la creación de un mercado regulado dentro del país. Los precios aumentaron y esto provocó a su vez un descalabro político, económico y social que afectó directamente a la calidad de vida de todos los soviéticos. Si bien las relaciones de la Unión Soviética con Cuba y Corea del Norte han sido históricamente buenas relaciones, algunas medidas tomadas por Gorbachev afectarían enormemente a ambos países. En el caso cubano, la decisión de Gorbachev de darle un cierre a la Comecon repercutiría negativamente en la economía cubana, trayendo una etapa de austeridad recordada por muchos cubanos por los constantes apagones de electricidad, por la fuga de algunas personas a Miami, incluso por la reducción de la cuota del consumo de pan de muchas personas. Esto es así, ya que el apoyo soviético significaba mucho para la economía cubana. Por otro lado, la República Democrática Popular de Corea sufriría una fuerte recesión que afectaría tanto a la esfera económica como la productiva, y que esta terrible época se vería caracterizada por una hambruna que duraría aproximadamente una década y que pasaría a ser conocida por los coreanos como la Ardua Marcha. Además, este oscuro periodo para el pueblo coreano estigmatizaría moralmente a Corea del Norte por muchos años. Es más, aún hoy en día en Occidente hay personas que en su imaginario tienen aún persistiendo esa falsa idea sobre esa vieja Corea famélica y agobiada de hace 19 años, algo que obviamente en la actualidad no es cierto. Antes de pasar al siguiente punto, una curiosidad sobre Corea. ¿Sabías que apenas el 20% del territorio coreano es cultivable?
Por razones climáticas y geográficas hay muchos obstáculos en la agricultura de Corea. Estos obstáculos suponen un gasto extra y un verdadero desafío para el Estado coreano. Cuando hablamos de rehabilitación en el caso soviético, nos referimos a una rehabilitación estrictamente de carácter histórica, que se vería impulsada bajo fundamentos ideológicos y políticos. Su objetivo era la revisión o reivindicación de algunos personajes soviéticos, ya sea que estén vivos o estén muertos, ya sean dirigentes o disidentes, pero también ya sean simples infractores o verdaderos criminales. Dicha rehabilitación tendría lugar en todas las universidades. También estaría presente en libros de historia de las escuelas, en la prensa y en otros sitios. Si quieren ver un ejemplo de rehabilitación de figuras políticas, tenemos el caso de Andrei Sájarov, quien pudo volver de su destierro en la ciudad de Gorki junto a su mujer en el año 1986. Pasados unos meses, fueron indultados y libertados otros 40 disidentes soviéticos, quienes volvían y se incorporaban de una manera activa a la vida social. El error de esto es que fue aquí precisamente cuando comenzaron a surgir los primeros atisbos de partidos opositores en Rusia con Gorbachov. Además, esta rehabilitación también se enfocó en la época pasada de Stalin respecto a algunos juicios que los revisionistas de Gorbachov buscaban reivindicar. Fueron anuladas las sentencias y revisados varios casos de los años 1930, en particular a los bolcheviques de derecha, como lo es el caso de Bujarin y del bloque trotskista, entre ellos Zinoviev, Kamenev y Leonid Nikolayev. Este último fue el asesino del secretario de Leningrado, Kirov. Las autoridades soviéticas, bajo el mandato de Stalin, solo tardaron un mes en detener, procesar, condenar y ejecutar a Leonid Nikolayev y a otras 13 personas por ese crimen. Finalmente, lo último que diremos para que se hagan una idea cuán drástica fue la modificación de la historia en la URSS con la rehabilitación realizada por parte de los revisionistas. Si en la época de Stalin los asesinos de Kirov pasarían a ser calificados de terroristas que emprendieron actividades antipartido y antisoviéticas, en la época de la rehabilitación de Gorbachov, esos mismos personajes pasarían a ser tildados de honestos revolucionarios, dedicados al ideal del socialismo, de ningún modo enemigos del Estado, ni siquiera del partido. Juzguen ustedes. La doctrina Sinatra fue el nombre que el gobierno soviético de Mikhail Gorbachov otorgó para su doctrina de relaciones y política exterior, con el objetivo de permitir a sus países vecinos del Pacto de Varsovia determinar sus propios asuntos internos. Bautizaron a dicha doctrina en referencia al cantante Frank Sinatra. Se escogió el título de la canción My Way, que al traducirlo y adaptarlo al contexto, dice algo así como "a mi modo", haciendo una clara alusión de que cada nación de la órbita soviética tenía derecho a determinar su propio camino, políticamente hablando, incluso si eso conllevaba el abandono del socialismo, la instalación del capitalismo y consigo la precariedad de derechos, la reducción del Estado, el auge de otras ideologías. Este punto es una consecuencia del punto que viene. Si bien en un comienzo el susodicho líder soviético, mediante algunos discursos y entrevistas, condenaría el separatismo, más adelante iba a demostrar su real incongruencia entre lo que dice y promete y lo que termina haciendo en la práctica. Él fue el catalizador responsable de que germinaran en distintos países unos recalcitrantes nacionalismos locales, indeseables
para una nación soberana y sólida como lo es la URSS. Lituania, Letonia y otras naciones realizaban plebiscitos y tomaban otras medidas sin consultar a la Unión Soviética en su conjunto. Respecto a este mismo tema, se le entrevistó al presidente Putin sobre el separatismo de esa época. Vladimir se refirió al desempeño de Gorbachov diciendo: había que luchar por la integridad territorial de nuestro Estado de manera más insistente, consecuente y osada, y no esconder la cabeza bajo la arena, dejando el culo al aire. El 30 de mayo de 1987, el presidente soviético y su ministro de Asuntos Exteriores, Eduard Shevardnadze, mantuvieron con el jefe de gobierno de la RDA, Erich Honecker, una reunión que tuvo lugar en Berlín. En dicha reunión, Gorbachov propuso abiertamente la conveniencia de abrir los pasos del muro de Berlín, argumentando los efectos propagandísticos positivos que tendría la medida inmediatamente antes de la visita que tenía previsto realizar a Berlín Oeste el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan. La reacción de Honecker, por supuesto, fue negativa a cualquier tipo de apertura con Occidente. El 12 de junio de 1987, Reagan pronunció en ese entonces su conocida frase "Mr. Gorbachev, tear down this wall", o más conocida como "Señor Gorbachev, derribe ese muro". Solo 2 años después, el 18 de octubre de 1989, presionado por una ola de descontento de Occidente, Gorbachov pareció ceder ante las presiones, desconociendo los efectos políticos que traerían sus acciones en Alemania. Él provocó que Honecker fuera destituido de sus cargos y sustituido por Egon Krenz. Ni siquiera los alemanes que cruzaban al lado occidental del muro sabían lo que les aguardaba al otro lado. Cruzaban la frontera teniendo en la cabeza unos simples discursos llenos de esperanza y de falsas promesas, para tener más dinero, para tener más libertad. Lo que ganaron con su ida se hizo notar tanto como lo que perdieron. Seducidos bajo la idealización del otro lado del muro, muchos alemanes descubrieron la larga espera de la cesantía y la incertidumbre, por saber si mañana el obrero traería el pan a la casa. Muchos alemanes descubrieron que al otro lado del muro la educación sería un privilegio. Descubrieron al otro lado sus vidas tenían un coste. Si tu salud era acechada por una enfermedad, solo tu billetera te podía salvar. Sin dinero no eres nadie en el capitalismo. Esos alemanes, más pronto que tarde, descubrieron que sus vidas carecían de propósitos mayores. En su lugar, la angustia solo la pudieron tapar con vicios. Dicho sistema de alienación te entrega una serie de libertades, entre ellas la libertad de pudrirte. Lo que descubrieron los alemanes en su conjunto fue el capitalismo. Lo que mencionaremos brevemente de este punto es que es una sumatoria de todos los puntos mencionados en esta lista. Su responsabilidad respecto al debilitamiento del comunismo internacional se debe precisamente a esa mezcla entre sus acciones o medidas internas en su país, sumado a lo que él hizo a nivel internacional, todo debido a él. Desde 1986, Gorbachov habló regularmente de Glasnost, que significa transparencia, y de la libertad de palabra. Las publicaciones y sus respectivas tiradas, críticas con la vida soviética, empezaron a aumentar y a tener más importancia. La censura comenzó a ser menos rígida con las desviaciones ideológicas y morales. Se publicaron distintas obras prohibidas de Bulgakov, Aymatova, Pasternak, Grossman y otros autores. Se crearon equipos de televisión no controlados por el gobierno. Se creó la ley de prensa y otros medios de comunicación en 1990.
ya no se regulaba el contenido televisivo políticamente hablando. La gran consecuencia de esto fue haber exportado de Occidente ciertos aspectos que algunos podrían tildar de positivos. La sociedad soviética estaba cambiando y se estaba globalizando, a tal punto que incluso se instaló algo que en la URSS no se veía: el narcotráfico, las mafias, la prostitución. Todos los males en la sociedad capitalista se instalaban en esta nación gradualmente. Los cambios de mentalidad vinieron acompañados de cambios en la estructura económica de la sociedad. Si bien el Estado de Gorbachov decía defender la libertad de expresión, en la práctica se estaba censurando o callando a sectores más conservadores u ortodoxos del comunismo, tanto en el partido como fuera. Se les tildaba de anticuados o de sectarios. Entonces podemos llegar a la idea de que esta apertura no llegó para todos por igual. No fue para dar cabida a todas las ideas, sino simplemente para instalar una ideología en particular. En una ocasión, el líder soviético afirmó en una conferencia de campesinos y trabajadores en el Kremlin: simplemente no podemos continuar viviendo como hasta ahora. Necesitamos la perestroika como necesitamos el aire. Necesitamos descubrir el potencial de nuestro sistema. Nos hemos convertido en participantes de un enfrentamiento decisivo entre lo nuevo y lo viejo, entre distintas posiciones, opiniones e intereses. Si bien las intenciones del líder consistían en acelerar la ralentizada economía soviética del estancamiento y sacarla de su rigidez y burocracia, con el fin de corregir algunos supuestos defectos de la planificación, estas reformas no tuvieron resultados positivos, pues desorganizaron aún más el sistema productivo existente y ahondaron el empobrecimiento de la mayor parte de la población. Luego de muchos años sin ocurrir, se volvieron a ver en Moscú las famosas filas para comprar productos. Al final, las consecuencias de estas políticas liberales afectaron principalmente a la vivienda y la salud de muchos ciudadanos soviéticos. Más adelante con Yeltsin se profundizarían más estas injusticias. El punto número 2 de este top considera y acoge todos los puntos anteriores mencionados para luego formular una conclusión. Pero esa conclusión no la diremos nosotros, la dirán otros personajes rusos destacados en nuestro lugar, que se refirieron a Gorbachov en algún momento. Alexander Rutskoy, vicepresidente de Rusia 1991-1993. En mi opinión, Gorbachov es un hombre que traicionó a su país y a su gente. Algunos políticos le dan crédito por la democratización, pero yo creo que la democracia podría haberse construido sin destruir el país. Grigori Yavlinsky, miembro del comité político del partido Yabloko. Gorbachov es el hombre que trajo la libertad a la gente. Lo que la gente ahora haga con dicha libertad no es responsabilidad suya. Mikhail Barkov, vicepresidente de Transneft. Al igual que muchos occidentales entendidos, considero a Gorbachov como alguien con poca visión de futuro, cobarde y ambicioso. En un momento de responsabilidad histórica se comportó de una forma negativa, aunque también tuvo algunos buenos momentos al comienzo. No sabía hacia dónde se dirigía el país, carecía de esa noción básica. Mikhail Yemelyanov, miembro de la Duma estatal por Rusia Justa. Es un perdedor político. Intentó conducir al país en un arduo periodo de transición, pero no estaba a la altura de las circunstancias. Todo lo que hizo llevó al colapso tanto del sistema como del país. Vladimir Pechtin, vicedirector del partido Rusia Unida en la Duma estatal. Creo que Mikhail Gorbachov es un demagogo y un traidor. Puso en marcha la perestroika con el fin de cumplir sus propias ambiciones políticas y arruinó al país de una manera vergonzosa. Es fácil criticar y dar consejos, pero cuando él mismo tuvo una oportunidad de preocuparse por el bienestar de Rusia, no solo la desaprovechó, sino que también sumió al país en el caos y la ruina absoluta.
aún estamos lidiando con las consecuencias negativas de sus reformas. Gennady Zyuganov, en lo que atañe a nuestro país, intentó meter la cabeza en la campaña electoral y no obtuvo ni medio punto porcentual. Esto significa que nuestro país le dio la espalda por completo y lo calificó con un hermoso 0. Este político, en mi opinión, es un completo traidor, un Judas que apesta. Anatoly Lokot, primer secretario del Comité Regional de Novosibirsk del Partido Comunista de Rusia. Él es quien hizo que las esperanzas de una gran nación se derrumbasen. Con sus políticas, primero llevó al país a una crisis económica y luego a la desintegración política. No es casualidad que su cumpleaños no se celebre en Moscú ni en la región de Stavropol, sino en Londres. Nadie lo necesita aquí. No todas las cosas en la vida tienen que ser protocolares y serias, así que el presente video lo cerraremos con un ligero tono humorístico y ameno. En nuestro primer lugar les presentamos el colmo de los colmos, la humillación entre las humillaciones. El punto 1 consiste básicamente en un video que nos ha llamado mucho la atención. Nos referimos a un material del cual Gorbachev utilizó su figura para hacer uno de los lavados de imagen más patéticos de toda la historia de Rusia. Haciendo gala de su desesperación, la marca Pizza Hut le ofreció una tentadora y crujiente oferta que no podía rechazar: aparecer en uno de sus comerciales. Aquí está el comercial en cuestión. Les traduciremos el video que estaba en inglés. Это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Volviendo a la seriedad y a modo de reflexión final para este video, es necesario recordar que las políticas realizadas por Gorbachev cambiaron la historia para siempre. Sus medidas alteraron el orden geopolítico del mundo. Es inevitable pensar en las famosas tesis de Fukuyama sobre el supuesto fin de la historia, como él anunciaba. Podríamos decir que Gorbachev aportó precisamente a ese cambio negativo del mundo. De todos modos, el mismo autor de esa idea luego se retractaría, pues el mundo, pese a los cambios más violentos o las reformas más profundas que pueda sufrir, tiene un funcionamiento dialéctico que le hace estrictamente cambiante. Estamos frente a un mundo que se modifica constantemente y nunca está inmóvil. Los líderes del mundo indudablemente en sus discursos dicen que ellos aspiran a un mundo multipolar, donde no existe un único poder hegemónico que se haga con todo, como lo es el caso de Estados Unidos, sino que existan liderazgos en todas partes del globo, como ocurre actualmente en Rusia, China, India, Turquía, Alemania, Irán, etc. La historia debe ser analizada con detenimiento, con reflexión, con la atención que se merece. Para algunos, Gorbachev fue un ingenuo. Simplemente trató de desplazarse dentro de un marco político que exigía cambios y él simplemente no estuvo a la altura de las circunstancias.
Su gran error entonces fue la ingenuidad. Por otro lado, para otras personas Gorbachov es y será un traidor a su patria y a su partido. Ellos argumentan que sus acciones perjudicarían más al enemigo que beneficiar a su gente y al comunismo. Podríamos decir que el error de Gorbachov fue la maldad. Entonces, ¿a quién le corresponde evaluar a Gorbachov? A ustedes, por supuesto, el espectador. Nosotros tenemos el papel histórico de qué decidir. En este momento le tocó a Mikhail Gorbachov ser increpado por sus acciones que llevaron a la URSS a la terrible extinción. Esta no desapareció sola. A modo de reflexión final, les pedimos que no olviden que la lucha de clases es y seguirá siendo el motor de la historia. Nosotros debemos conquistar el derecho histórico de elegir un camino, el camino de la inercia y ver cómo todo pasa frente a nuestros ojos, o el camino de la lucha y hacernos dueños de nuestro destino como pueblo. Este será un dilema que como género humano tendremos que resolver algún día. De momento, y respecto al video, queremos que juzguen ustedes todo lo mencionado.